Bienvenidos a nuestro canal de Física y Matemáticas. No olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana. Buen día niños, bienvenidos a otra clase de matemáticas y para el día de hoy vamos a empezar con un tema nuevo. Se llama criterios de divisibilidad. Las páginas de trabajo son la número 56 del libro de contenido y del libro de actividades la número 64. Muy bien, empezamos definiendo qué es criterio de divisibilidad. Los criterios de divisibilidad son reglas para determinar si el número es divisible entre otro, sin necesidad de realizar la división. Aquí tenemos las siguientes reglas. Un número es divisible entre 2 si la cifra de las unidades es par. Entre 5 si la cifra de las unidades es 0 o 5. Entre 10 si la cifra de las unidades es 0. 3 si la suma de sus cifras es múltiplo de 3. Y entre 6 si es divisible entre 2 y 3 a la vez. De momento parece un poco complicado, pero veamos que es más sencillo de lo que parece. Por ejemplo, tenemos aquí el número 35. Yo quiero saber si es divisible entre 2. Es decir, si yo puedo realizar la división entre 2 y que el resultado sea exacto. Simplemente tengo que observar la regla. Me dice que un número es divisible entre 2 si la cifra de las unidades es par. ¿Cuáles son las unidades en el número 35? Sería el número 5. 5 representa las unidades. ¿Será que 5 es un número par? Vemos que no. Entonces, por lo tanto, 35 no es divisible entre 2. Veamos si es divisible entre 5. Entonces me dice la regla que un número es divisible entre 5 si la cifra de las unidades es 0 o 5. Vamos al 35. ¿Cuáles son sus unidades? El número 5. Vemos que cumple la condición. O es 0 o es 5. Entonces, por lo tanto, 35 sí es divisible entre 5. Es decir, yo puedo hacer la división 35 entre 5. Entonces ya sabemos que el cociente es 7. Es decir, me da una división exacta. Acá tenemos otro ejemplo. Nos dice, hallemos 4 números de más de 2 cifras divisibles entre 2. Vamos a darlo hasta ahí, entre 2. Entonces ya sabemos que la justificación es la regla, es decir, para que un número sea divisible entre 2 debe terminar en un número par, 0, 2, 4, 6 u 8. Entonces me están pidiendo escribir 3 números, pero de más de 2 cifras, es decir, 3, 4, 5 cifras, pero que cumplan esta condición. Es muy sencillo, yo puedo escribir el número que a mí se me ocurra. 1, 3, 5, 8, 0. Lo único que tengo que tener en cuenta es que debe terminar ¿en qué? En un número par. Si yo hago que termine en un número impar, ya este número no cumple la condición. Entonces vea que aquí escribieron 138, termina en 8, cumple la condición. 602, termina en 2, cumple la condición. 7770, termina en 0, cumple la condición. Y 364, termina en 4, cumple la condición. Ahora, para que un número sea divisible entre 5, debe terminar en 0 y 5. Nos piden escribir 4 números de más de 2 cifras. Entonces vemos que los números que están delante pueden variar, no importa cuáles sean. Simplemente interesa en qué terminan. Los criterios de divisibilidad un poco más complejos son los divisibles entre 3 y 6.
porque hay que realizar una serie de pasos antes de ver si un número es divisible entre 3 y 6. Pero con práctica se puede hacer mucho más fácil. Aquí tenemos el siguiente ejemplo. Nos están pidiendo determinar si 25.215 es divisible entre 3. Ya sabemos que la regla nos dice que la suma de sus cifras tiene que ser múltiplo ¿de qué? De 3. Si cumple esta regla, quiere decir que el número es divisible entre 3. Entonces realizamos la suma de sus cifras. 2 más 5 más 2 más 1 más 5. Cada una de las cifras de este número. Véanlo aquí. La suma me dio 15. Y sabemos que 15 es un múltiplo de 3. Es decir, en la tabla del 3, como resultado, tenemos al número 15. Es decir, 3 por 5, 15. Como cumple la regla, entonces este número sí es divisible. Ahora veamos si 452 es divisible entre 6. Nos devolvemos a las reglas para recordar. Me dicen que un número es divisible entre 6 si es divisible entre 2 y 3 a la vez. Entonces lo primero que tenemos que hacer es ver si es divisible entre 2. Como termina en un número par, quiere decir que es divisible entre 2. Ya cumplió la primera condición. Ahora tenemos que ver si es divisible entre 3. Tenemos que sumar cada una de sus cifras. 4 más 5 más 2. El resultado es 11. Pero 11 no es múltiplo de 3. Entonces, esto quiere decir que el 11 no es resultado en la tabla del 3. O sea, no es múltiplo. Como ya no cumplió la segunda condición, quiere decir que el número no es divisible entre 6. 452 no se puede dividir entre 6. Bueno, y aquí tenemos la actividad en la página 64. Solamente van a realizar el punto número 1, número 2, número 3. Si de pronto ya los realizaron, pueden practicar con los ejercicios que se proponen más abajo.